Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de la situación de la educación en Paraguay, la realidad educativa del Paraguay. Vamos a hablar y vamos a entender un poquito todo lo que está sucediendo, qué cambios hay y qué cambios se tienen que hacer. Vamos a ver esta placa, por favor, señor director, donde nos indica que la educación es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad. En Paraguay son varios los aspectos que se deben tener en cuenta para avanzar y crecer en este sector. Los niños y jóvenes deben contar con los recursos para prepararse y superarse, brindándoles las herramientas para que ellos tengan un mejor futuro y, por ende, el país. El Plan Nacional de Educación 2024 es la hoja de ruta del Ministerio de Educación y Ciencias para mejorar la educación. Y nosotros hemos invitado a una experta en este tema y les voy a leer su currículum antes de presentarla. Es escritora, traductora, guionista y educadora, profesora de educación idiomática y licenciada en lengua guaraní. Enseñó castellano y guaraní en diversos colegios y fue docente universitaria durante 20 años. Ejerció el cargo de directora general de desarrollo educativo en 2 periodos. Actualmente es viceministra de Educación Básica. Cuenta con numerosos estudios de posgrado en universidades nacionales e internacionales en temáticas relacionadas a lenguas, los derechos humanos y las políticas públicas. En el MEC destacó por formar parte del equipo de investigación de la Universidad Christian Albrecht de Kiel en Alemania, que produjo el Atlas Lingüístico Guaraní Románico Sociología. Tradujo al guaraní varias obras como Mafalda, El Principito, Cuentos para la Humanidad Joven y Cuentos de la Selva. Es miembro de número de Academia de la Lengua Guaraní desde el año 2013. Elaboró materiales educativos para todos los niveles y es autora y coautora de diversas obras. Es para nosotros, es para mí un súper honor tenerla acá en el programa. Ella es la profesora María Gloria Pereira, viceministra de Educación Básica. Bienvenida al programa, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias, Vivi, por la invitación. Para mí es un enorme placer compartir este programa contigo. Bueno, y vamos a hablar de la realidad educativa del Paraguay. Como viceministra, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo estamos? Bueno, de hecho, yo soy funcionaria de carrera del Ministerio de Educación. Llevo años trabajando y conozco la forma en que estamos posicionados en educación. Tenemos un gran déficit en el aprendizaje de lenguas, de matemáticas y de ciencias. Y cuando asumimos esta administración, quisimos hacer algo distinto que pusiera el foco en lo pedagógico. Finalmente es muy importante la infraestructura, es importante la tecnología, es importante contar con todas las condiciones para la educabilidad. Pero si tenemos todo eso, pero en el aula no sucede lo que tiene que suceder, que es que el estudiante aprenda, entonces todo el esfuerzo no tiene importancia y nosotros estamos poniendo el foco en un programa que lanzamos en septiembre del año pasado, que es Ñeeruj, que es un programa de lengua para aprender lengua, digamos, en su fase escrita, en la oralidad y también en la comprensión, en los diferentes niveles de comprensión. Este programa está pensado como para dar herramientas al maestro para que pueda realizar mejor su tarea. Entonces, lo que tradicionalmente nosotros hacíamos como Ministerio de Educación es capacitar masivamente a los maestros a través de universidades. Entonces, los llevábamos en grandes cantidades, así como multitudinariamente, y iban desarrollando cursos y dejábamos a cargo del maestro la innovación en el aula. Ahí nos perdíamos un eslabón para poder llegar realmente donde impactan las políticas educativas, que es el aula. Ahora la propuesta y la apuesta es trabajar de modo sostenido en un modelo en el cual lleguemos hasta el aula
al lado del maestro con herramientas para mejorar el día a día, el proceso metodológico y la forma en que él tiene que hacer su evaluación para ver si hay un indicio de cambio para poder hacer los ajustes él mismo en tiempo y en forma. Iniciamos ya el año pasado y este año estamos en plena fase de trabajo con 2.000 coordinadores pedagógicos que van a estar impactando directamente en 12.000 maestros en una primera fase, porque seguramente la gente recuerda, y vos también recordarás, que los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales no nos favorecieron mucho. Y nosotros sabemos que esas evaluaciones tienen 4 niveles en el que miden el aprendizaje de los estudiantes. Y nosotros tenemos una gran cantidad de población que no supera el nivel 2 estudiantil, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en una primera fase con aquellas escuelas que están identificadas como que no han pasado del nivel 2. ¿Hasta qué nivel es? 4. 4. Sí. Entonces, focalizamos en esas escuelas, en los maestros, en los directores, para poder elevar y pasar del 1 al 2, del 2 al 3, etcétera. Y ese es el esfuerzo grande que estamos haciendo ahora. Estamos complementando con otro programa nacional que sería el de pensamiento lógico matemático, que sería el programa de matemáticas. Y por último, el tercer eslabón sería construir el programa nacional de ciencias. Y al tener esos 3 programas que afectan a los mismos docentes, vamos a tener ya la posibilidad de haber instalado un proceso de innovación pedagógica. Nosotros no estamos hablando en esta administración de cambiar el currículum, de innovar los contenidos, porque esa innovación de contenidos normalmente es muy dinámica también. Hay producción de conocimientos nuevos al día. Sí. Lo que nosotros necesitamos es que los estudiantes aprendan a aprender, a seleccionar con criterio lo que van a leer, etc. Dentro de Ñeerú, el capacitar a los maestros y el darle las herramientas es solo una de las patitas, digamos, una de las. Tenemos ahí también una línea muy fuerte de evaluación. Hicimos una primera fase de evaluar para tener la fotografía de cómo iniciamos el proceso. Sí. Y esta evaluación ahora están dándonos el informe los compañeros que hicieron el trabajo para tener un primer resultado de cuáles son las condiciones reales del inicio del proceso. Vamos a volver a evaluar allá por julio y luego al cierre del proceso del año escolar para ver si hay algún indicio de mejoría en un año de intervención así fuerte. Claro, hay que controlar. Sí. Viceministra, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando porque realmente es un tema que nos interesa, que nos preocupa, que nos interesa y queremos saber también nosotros como padres qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, si podemos ayudar de alguna manera. Volvemos ya. Muy bien, estamos con la viceministra de Educación Básica, profesora María Gloria Pereira, hablándonos de la realidad educativa del Paraguay. Y que tenemos este material que habla de los ejes del Plan 2024. Vamos a ver, por favor. Ejes del Plan 2024. Todas las acciones del Plan 2024 del Ministerio de Educación y Ciencias están enmarcadas en 3 ejes de trabajo. Igualdad de oportunidades para que todos accedan a la misma educación de calidad en todos los niveles. Calidad de la educación en todas las escuelas y colegios del país. Gestión de políticas educativas para el trabajo en conjunto del MEC, maestros y padres en beneficio de los niños y jóvenes. Bueno, viceministro, usted nos estaba hablando, también nos estaba explicando todo y queríamos mostrar esto del plan. Yo digo 2024, está mal decir así, hay que decir 2024. Bien. No, está bien, 2024 bueno, también. Bueno, la escuchamos. Bueno, entonces,
comentarles que el equipo que trabaja ahora, el equipo de gestión, pone todo el esfuerzo para este programa, para Ñeru, que es el programa de lectura, escritura y oralidad. Y uno de los ejes, por ejemplo, es el esfuerzo que vamos a hacer para dotar de 25.000 bibliotecas de aula a todas las escuelas del país. Entonces el interés está puesto para que los niños más chicos, desde el preescolar, puedan tener libros que puedan llevar a sus casas y leer. Porque hay estudios que indican que cuando una familia tiene una biblioteca en su casa, cuando los padres son lectores, el nivel del estudiante es muy distinto de aquel que está en una situación de gran desventaja, donde los padres son analfabetos, o aunque no sean analfabetos, casi no leen o leen poco, entonces no tienen el estímulo que tiene aquel otro. Lo que nosotros queremos hacer es un poco minimizar ese efecto, haciendo que en el aula de cada estudiante puedan por lo menos tropezarse con libros, encontrar, conocer, y que los maestros, las maestras tengan mejores condiciones para incentivar la lectura. Porque pueden tener mucho interés de que los estudiantes lean, pero si no hay libros a mano y las familias tienen que comprar, etcétera, entonces ahí el problema se multiplica. Entonces esa es ya mencioné la capacitación, mencioné la evaluación, ahora estoy mencionando el tema de la dotación de bibliotecas de aula. Y por último, nosotros tenemos el eje de la investigación. Nosotros tenemos muchos diagnósticos acerca de la situación. Creo que sabemos, como se dice, de sobra cómo estamos, pero lo que nosotros queremos es una investigación que acompañe el proceso de innovación que estamos haciendo. Entonces, cómo iniciamos, cómo avanzamos y que eso se vaya sistematizando a través de investigaciones puntuales en experiencias en escuelas rurales, en escuelas urbanas, escuelas oficiales, escuelas privadas, y que podamos tener un reporte de la incidencia de algunos factores en este proceso. Entonces, con mucho interés en estos días pudimos notar que por lo menos nuestro programa Estrella Ñeru prendió muy fuertemente. Estuvimos por el interior, nos distribuimos con varios equipos para visitar diferentes contextos y vimos que las escuelas están empoderadas con Ñeru de ahora en más, ya que existe el acompañamiento y el empoderamiento de las escuelas. Lo importante es que lo que hagan al interior de este programa realmente sea efectivo para cada uno de los estudiantes. Me encanta todo lo que nos estás contando, viceministra, y el tema de las bibliotecas es pero vital, porque el hábito de la lectura es un hábito que si uno no adquiere de niño, cuesta un poquito, se puede adquirir, ¿verdad? En cualquier momento de la vida, pero cuesta más, ¿verdad? Sí. Y sobre todo ahora que tenemos también el tema digital y qué sé yo, o sea, para los que tenemos hábito de lectura, me cuento entre ellos, también nos cuesta encontrar un tiempo ahora, porque estamos siempre viendo algo en la pantalla o lo que sea, entonces de dejar un tiempito para leer, también se puede leer en la pantalla, pero hacer esto con los niños, que ellos puedan tener ese contacto, que tengan el acceso a los libros, y libros que les interesen, libros acordes a la edad de cada chico, así ¿verdad? Mismo. Por eso los libros que son para primera infancia son libros con características especiales que establecen los que conocen de esa franja etaria. Claro. O sea, libros con más imágenes que palabras, con muchos colores, con una contextura que les permita jugar, mojar incluso. Sí. Es decir, son libros para esa edad. Y en la medida que van creciendo los estudiantes también varía el tipo de lectura. La apuesta muy fuerte que estamos haciendo es promover la literatura de escritores paraguayos. Uh-huh. Tenemos también, por supuesto, una línea de inversión para la literatura universal, pero apostamos fuertemente porque el reclamo de los escritores, sí, yo lo sé porque convivo, es claro, mi ambiente también. El reclamo es que en las escuelas no conocen a los escritores Cierto. Paraguayos, sobre todo a los escritores actuales. Conocemos más algunos clásicos paraguayos, pero la apuesta es que conozcamos, porque los escritores están muy motivados para ir a las escuelas donde los estudiantes leen sus obras. Sí. Con mucho amor se van, interactúan, y ese momento de encuentro entre escritor y lector es un momento de mucho incentivo, claro, para que ellos quieran también escribir, quieran leer más, sí, hacen muchas preguntas. Ese es un proceso muy importante. Y mencionar también algo que es muy relevante.
Cuando nosotros hablamos del proceso de lectura, aquí es importante señalar que nosotros cuando sacamos por resolución ministerial el programa Ñeerú, en uno de esos artículos establece con claridad que todas las instituciones educativas del país deben iniciar las clases con 10 o 20 minutos de lectura todos los días. Porque bien lo dijiste, el hábito se instala con la práctica. No podemos pedirle a los estudiantes que tengan hábito lector si no leen. Claro. Entonces, eso no importa qué materia estén dando, no importa si el colegio es público o es privado, tendrían que estar haciéndolo. Y estamos haciendo mucho hincapié, insistiendo. ¿Los 10, 20 minutos primeros? Los 10 o 20 primeros minutos de la clase, empezar con lectura. ¿Lectura de algún libro? De algún libro, que pueden empezar un capítulo, sigan al día siguiente. Ya. Qué genial, qué buena dejar a cargo idea. un poco de la creatividad del maestro, del cómo hacerlo. Sí. Y a los más chiquititos, que la maestra sea cuentacuentos, Claro. que jueguen con el texto, que hablen de los personajes, que le inventen otro final, que dialoguen sobre eso. Y también estamos insistiendo que terminen las clases escribiendo 1 o 2 párrafos de lo que fue su experiencia en el día. O qué aprendió, qué le gustó, qué le preocupó, algo que a él le sienta, le haga sentir motivado para escribir. Qué lindo. Y esos 1 o 2 párrafos que se van juntando, para fin de año es un montón de texto que tienen los estudiantes. No, además es de pensar Sí. y poder transcribir eso, escribir. Así mismo, el proceso que ellos hacen para elegir sobre qué tema escribir, Claro. como hacer algo libre, no es escribir sobre Sí, la vaca, sobre sí. las vacaciones, no, algo que a él le mueva. Entonces, ahí también hay el estudiante aplica un criterio, un pensamiento, digamos, ya con criterio propio, porque Sí. es tomar decisión sobre una acción. Claro. Yo voy a escribir sobre esto. Y allí también, dentro de nuestras capacitaciones y en general para los padres también sirve este consejo, es tomar el error como un síntoma de lo que hay que mejorar, no para penalizar. Entonces, no rayar, no hacerle escribir 100 veces, pero es ver, mirar en qué se equivocó. Tiene problemas con la conjugación, con los tiempos verbales, tiene problemas en ordenar las oraciones, tiene problemas porque las ideas no están enlazadas, tiene problemas de ortografía. Entonces uno sabe qué es lo que tiene que reforzar como maestro, y también las familias que tengan condiciones de incentivar la lectura o trabajar con ellos una nueva redacción o lo que sea para poder superar esa etapa. El error en realidad no es un fracaso, es un síntoma de que algo más falta para que eso mejore. Claro. Y es Ese el camino a llegar Así mismo, al éxito y al hacer bien. tal cual. Me encanta, me encanta. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta continuamos con nuestra entrevista y tenemos mucho todavía que hablar porque vamos a hablar de esta realidad educativa en el Paraguay. Y yo sé que mucha gente está pensando, Dios mío, pero no aprenden nada y qué sé yo. Bueno, de eso también vamos a hablar con nuestra invitada. Volvemos ya. Muy bien, continuamos hablando de este tema apasionante. A mí me apasiona porque estamos aprendiendo nosotros acá cómo está la educación en nuestro país. Estamos con nuestra invitada que es viceministra de Educación Básica y ya nos estaba contando el eje del programa del Plan 2024. Y en el corte hablábamos porque esto es Padres al Día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros los padres podemos ayudar a nuestros hijos a que aprendan más, a que, no sé, qué podemos hacer? Bueno, nuestra realidad, Vivi, yo creo que sabes muy bien, es que muchos de los padres trabajamos fuera de casa, tenemos un ritmo bastante acelerado. Y llegar a la casa es también el espacio que uno cree que tiene como para descansar, desligarse de todo, Sí. olvidarse del trabajo. Pero lo que no tenemos que olvidar es que decidimos traer hijos al mundo
y al traer hijos al mundo somos responsables de su formación y de su crecimiento armónico. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos en casa con ellos repercute en la escuela. Hablo de la enseñanza de valores, por ejemplo. En casa se aprende a ser responsable, a ser honesto, a ser sincero, a ser una persona con empatía, capaz de dialogar con el otro. Eso se aprende en la casa. En la escuela se refuerza, en la escuela se practica y en la escuela se encuentran diferentes contextos que nos permiten poner en práctica lo que de casa traemos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no podemos eludir esa responsabilidad. Los padres que tenemos mayor formación académica tenemos más responsabilidad todavía, porque nosotros sabemos muy bien que la formación que nosotros tenemos tiene que reflejarse en nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que dejar algunas otras cosas y hacer algo con nuestros hijos en el tiempo que estamos con ellos. Eso significa que quienes podemos y tenemos condiciones, a los más pequeños tenemos que leerles cuentos, que antes de dormirse estén con nosotros, que no sea la pantalla del televisor o del celular lo último que vean, sino el rostro de sus padres leyéndole un cuento, escuchar la voz amorosa de papá y de mamá para dormir. Aunque tengamos padres que no hayan estudiado lo suficiente, el padre que se interesa por el hijo igual hace el esfuerzo de preguntarle cómo le fue en la escuela, le pregunta si ya hizo la tarea, si le falta algo. Esa demostración de interés también hace una gran diferencia. Entonces no es que el padre tenga que decir, bueno, pero yo no sé estas cosas, yo no entiendo de toda esta ciencia nueva, pero sí el afecto y los lazos que les unen al hijo no se pueden reemplazar, y eso tiene que tener peso a la hora de hacerle entender a su hijo que es importante estudiar, que a él le interesa que él sea mejor que sus padres, mejor que la generación anterior, y estar acompañando. Sobre todo escucharle, saber qué le pasa, porque los vicios están a la vuelta de la esquina. Si nosotros no tenemos esa conexión con nuestros hijos, otros hacen la conexión y nos roban ese espacio. Y a veces cuando lamentamos ya es tarde. Entonces, mucho podemos hacer para mejorar la educación de nuestros hijos con lo que tenemos. Claro. Ya sea que estemos bien formados, que no hayamos estudiado, incluso que seamos analfabetos, porque nosotros conocemos de niños del bañado en condiciones sumamente difíciles, en las que las familias hacen el esfuerzo para que sus hijos vayan saliendo de eso y les dicen, el estudio es el único camino, será estudiar, que nani de putatita pere. Y eso les motiva a los chicos. Sí, es tan real lo que decís, viceministra, porque cada chico tiene una realidad diferente. Y llegar a casa y pueden no encontrar a los padres, ¿verdad? Porque están trabajando y vienen cansados, o llegar a la casa y pueden encontrar a los padres, ojalá a uno de los padres. Pero eso de que el papá o la mamá le pregunten, o que los dos le pregunten, ¿cómo te fue en la escuela hoy? ¿Qué aprendieron? ¿Tenés algún deber que hacer? ¿Se hace todavía deberes en la casa? La mayoría de las escuelas sí. Bueno, no sé porque mis hijos ya son grandes. Bueno, entonces eso, o sea, demostrar interés, porque si no hay muchos niños que se van a la escuela, vienen, dejan sus cosas ahí, hacen todo, duermen, al día siguiente se van a la escuela y ni siquiera abrieron el cuaderno. Y nadie en la casa les dijo, les preguntó. Entonces es muy difícil también aprender así. Así mismo. En realidad para estudiar lo que uno necesita es motivación. Entonces la motivación surge de ese deseo interior de superarse, y eso se puede construir con una familia que se interesa en el mejoramiento continuo de los hijos, ¿verdad? Y no importa si no lleva tareas para hacer en la casa, que por lo menos miren lo que hicieron en el día, claro, que sienta el interés de sus padres. Eso es muy importante. ¿Por qué es que no aprenden los estudiantes? Es la queja más frecuente y en todos los contextos. Y pasa que muchos de los estudiantes están ahora en un sistema en el cual la metodología está basada en la repetición y la memorización. Entonces hacen resúmenes, y los que están más avanzados sacan los resúmenes de internet, de libros digitales. No hay un proceso de pensamiento crítico en la elaboración de lo propio. Entonces es eso lo que nosotros estamos atacando con el programa Ñeri, porque para aprender lo primero que hay que hacer es comprender lo que se lee.
uno puede hacer un resumen, puede decir con sus palabras, como antes nos decían, lo que hay en un texto sí comprendió. Claro. Entonces, el esfuerzo primero en la escolar básica es hacer que se comprenda lo que se lee, aumentar el vocabulario para poder expresar las ideas que tenemos en nuestra mente, darle nombre a nuestras emociones, poder expresar lo que sentimos y estar a la altura para poder expresar con palabras lo que nos gusta, lo que nos disgusta, etcétera, y que disminuyan las peleas y las agresiones, porque ese es un nivel en el cual nosotros estamos reaccionando como seres primarios, porque no estamos desarrollando esa parte no solamente cognitiva del aprendizaje, sino lo espiritual también, ¿verdad? No estamos enlazando nuestras ideas y nuestras emociones con las palabras que reflejan lo que queremos decir para que podamos comunicarnos efectivamente con los demás, ¿verdad? Viceministra, eso del aprendizaje que es repetición y memorización es horrible. Es horrible, no se aprende nada. Vos aprendés en ese momento para rendir, después te olvidaste porque es memorización. Ahora se cambió eso, porque usted dijo, algunos todavía están en esto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, nosotros estamos removiendo un poco el terreno para que desde el vamos podamos instalar esta necesidad de comprender lo que leemos. Sí. Cualquier materia se puede aprender si se comprende el contenido. Si no comprendemos el contenido, entonces recurrimos a la memorización y al proceso de copiar sin reflexionar, ¿verdad? Entonces, algunas prácticas pedagógicas se tienen que ir erradicando y eso lo estamos trabajando de a poco con los maestros, que es esta necesidad que tenemos de que los niños copien en su cuaderno. La intención es dotarles de más libros para que el libro esté al alcance de la mano y lo que se copie no sean los contenidos que ya están en el libro o copiar de la pizarra. El ejercicio de copiar tal vez sea bueno para la cuestión de la motricidad, pero más allá de eso nos ayuda mucho porque el hecho de tener el cuaderno completo no significa que aprendió algo. Entonces allí es reflexionar sobre este proceso. Nos preocupa nuestro estudiante, estamos preocupados por nuestros hijos. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es de qué forma le ayudamos a comprender eso que lee. En el proceso de comprensión significa dar un salto en la metodología de las diferentes materias. Primero, que comprendan, pero a profundidad, todo lo que escuchan, todo lo que leen, sepan expresarse en forma oral y en forma escrita. Y cuando abordamos las ciencias, que no aprendamos las fórmulas mecánicamente, que sepamos qué es lo que eso representa, qué simbolismo hay detrás, para qué sirve, qué podemos hacer con eso. Porque si es que nosotros pensamos bien, en realidad usamos las matemáticas todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Las mujeres calculamos los costos de todo, estamos midiendo el tiempo, el peso, hacemos incluso en la cocción de las comidas hay matemáticas. Entonces es cuestión de armonizar nuestra vida diaria y la futura vida profesional con las ciencias y entender que eso nos ayuda todos los días. Claro. Además, uno aprende cuando tiene curiosidad. Uno tiene curiosidad y entonces querés saber y preguntás y buscás y qué sé yo. Si no te despiertan esa curiosidad, y esa es parte del maestro que tiene que hacer, ¿verdad? Despertar esa curiosidad en el niño y no que sea... Los niños hoy en día, viceministra, están con las pantallas recibiendo información en nanosegundos y después se van a la escuela y el pizarrón, la maestra escribe y tienen que escribir eso. Re aburrido, o sea, es otra época. Realmente me encanta lo que se está haciendo. Obviamente todo esta mejoría se va a ver en años más adelante. Ese es el tema. En educación todo es lento. Todo es lento, pero nosotros necesitamos la adhesión de toda la sociedad a este proyecto educativo. Que las familias sepan lo que estamos haciendo y que nos acompañen desde donde están y como puedan, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en escolar básica, no incentivamos la tecnología por lo menos hasta el 6º grado. Muy bien. Ya tienen tecnología suficiente. Nosotros quisiéramos que se enamoren de los libros, el olor de los libros, hojear los libros, enamorarse del contenido. Que eso sea lo central, por lo menos hasta el 6º grado. Y luego del 7º al finalizar la educación media, puedan tener otro tipo de interacción con el conocimiento, con la tecnología, ¿verdad?
De hecho, que no estamos dando la espalda a la tecnología. Es imposible porque los que tienen condiciones están súper conectados, pero también es importante volver a los libros, hacer de nuevo los dictados, hacer de nuevo, recuperar esas prácticas que nos permiten asegurar que lo que estamos escribiendo lo estamos comprendiendo. Así mismo. Bueno, y me encanta todo esto que nos está contando la viceministra, y tenemos mucho material, y ahora vamos a ver este siguiente material, por favor. El 100% de los estudiantes comenzaron las clases con sus kits escolares. De acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Educación y Ciencias, 15 días antes del inicio oficial del año lectivo, se culminó la distribución de más de 1.500.000 kits escolares. En años anteriores, el proceso finalizaba de manera muy tardía. ¿El 100%, viceministra? Así es. En todas las escuelas nosotros compramos más de 1.400.000 kits y entregamos. Nosotros ahora sabemos que hay un proceso de redistribución. Porque ¿qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, no sabemos con seguridad cuántos van a inscribirse en preescolar. Claro. Entonces, sobre la base de la matrícula del año anterior, hacemos la adquisición y hacemos una proyección de 10% de crecimiento. Pero tampoco sabemos en qué escuela va a crecer y en qué escuela no. Claro. Entonces, llegado el momento, nos encontramos con que a este le entregamos 20, pero se anotaron 30, faltan 10. Yeah. Pero no es posible adivinar antes porque el método que utilizamos es, ahora, por ejemplo, tenemos la matrícula, que es de este año, y sobre eso hacemos la proyección, pero cuando inician las clases del año que viene va a haber movilidad seguramente. Claro. Y nos pasa lo mismo con los finales de grado. Hay lugares donde hay, por ejemplo, 2 sextos grados y hay colegios que ofrecen el primer curso de la media, pero no están cerca, entonces nosotros no sabemos la distribución de los estudiantes. Claro. No podemos definir con antelación. Tomamos de referencia la matrícula anterior y hacemos la proyección. Y lo mismo nos pasa con estos estudiantes que pasan del noveno al, que es lo que acabo de comentar. Claro. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver, por favor. Una mejor educación significa superar los desafíos actuales. Políticas de educación para que todos accedan a una educación igual y de calidad. El avance de la ciencia, que nos mueve a cambiar contenidos, programas y métodos de enseñanza. Formación ciudadana. Se quiere aumentar la participación de la ciudadanía en temas sociales. Nuevo perfil de los docentes, que son los principales actores de la nueva escuela y necesitan ser orientadores. Reforma y revolución de la educación superior, para crear más universidades estatales y regular la creación de las privadas. Construcción de la nueva propuesta educativa con la actualización de los gremios docentes para construir un nuevo sistema educativo. Educar para aprender durante toda la vida, porque los conocimientos están en constante renovación. Bueno, una mejor educación significa superar los desafíos actuales. De esto nos va a hablar nuestra invitada, pero a la vuelta del corte. Volvemos ya. Bueno, viceministra, comentanos esto que vimos el material antes del corte de la mejor educación significa superar los desafíos actuales. Muchísimos desafíos. Y el tiempo pasa y los niños crecen. Y el que no recibió ya la educación en ese momento ya se hace grande. Ese es el problema que hay con el tema de la educación. Así es, nosotros tenemos desafíos en los extremos. Es decir, poder incluir en el sistema educativo a los niños en la edad en que tienen que estar en la escuela, porque si no los tenemos
al inicio del proceso escolar y entran con retraso, allí tenemos una serie de inconvenientes que va a arrastrar durante todo el proceso escolar. Y tenemos por el otro lado una enorme población de jóvenes y adultos que necesitan alfabetización. Sí. Entonces estamos haciendo el trabajo en los dos extremos, pero al mismo tiempo tratar de retener a los estudiantes dentro del sistema. Ya los tenemos en la escuela, bueno, ahora démosles las condiciones para que se queden. Y eso a veces excede totalmente de lo que educación pudiera hacer. Sí. Queda bajo nuestra responsabilidad dotarles de los kits. Ahora les queremos dar libros, queremos también que la tecnología llegue en el tiempo oportuno, pero no tenemos control sobre las condiciones sociales en las cuales vive el estudiante. Y ahora con el proyecto de Hambre Cero queremos asegurar por lo menos alimentación a las escuelas, a los niños que están escolarizados, en las modalidades que solicite la comunidad, ya sea desayuno, almuerzo, merienda, colación o cena, depende del contexto. Por lo menos esas cuestiones básicas asegurar para la retención y la promoción en el tiempo oportuno. Ahora bien, teniendo todas esas condiciones, en realidad lo central es ver qué es lo que sucede en esas 4 horas que queda en la escuela o en las 40, 80, 120 minutos en los que está en interacción con un educador, ¿verdad? Y allí tenemos nosotros múltiples factores. Yo admiro muchísimo al maestro. Como yo fui maestra, reconozco el trabajo del maestro, es realmente un trabajo heroico. Es realmente... Es una vocación. Es una vocación, no hay ninguna duda. Es imposible no ser maestro si tenés vocación. Es el maestro recibe a estudiantes de diferentes condiciones. Sí. Tiene que ser psicólogo, tiene que ser enfermero, tiene que ser nutricionista. Tiene que hacer de papá y de mamá a veces porque las condiciones así lo exigen. Entonces, su trabajo principal es generar condiciones para el aprendizaje, pero no puede descuidar las condiciones en las que vienen los alumnos. Yo tengo 4 hijos y nosotros sabemos lo que cuesta manejar 4 hijos. Sí. Y el maestro está lidiando con 30, 35, 40, a veces 50 alumnos o más, depende del contexto, y algunos tienen plurigrado. Entonces, el desafío ha crecido muchísimo. Por eso también ahora tenemos toda la intención de poder ver cuáles son las condiciones para que las escuelas puedan tener, por lo menos en la zona de supervisión, un psicólogo que pueda ir en forma itinerante a las escuelas, trabajar con los jóvenes, trabajar con los estudiantes, volver a tener los orientadores que antes teníamos, sobre todo en las instituciones grandes, donde hay muchos estudiantes, donde tenemos una población numerosa y que requiere, porque hay más cuestiones conflictivas al interior, ¿verdad? Viceministra, y el tema de, usted ya explicó que se abocan a lo que pasa en el aula y todo ahí, pero ¿qué pasa con estas escuelas que no tienen techo, escuelas que están en mal estado? Los chicos que se van a estudiar no tienen un pupitre o están todos rotos. ¿Cómo si no se les da el ambiente necesario van a poder aprender? Es cierto. Nosotros al entrar ya teníamos mapeada la situación porque la administración anterior venía trabajando también en un plan para poder dotar de la infraestructura adecuada. En este momento nosotros pasamos por un proceso en el cual contratamos el servicio de especialistas para ir a detectar lo que falta en las escuelas. Y te explico cómo fue eso. Nosotros tenemos un sistema que se llama microplanificación. En ese sistema entran los directores y dicen, le falta rubro, le falta aula, le falta pupitre, qué problemas estructurales tiene la institución, pero él no es especialista. Entonces dice, está agrietada la pared, el techo no tiene teja, el piso se hunde. Si se contrata el servicio, como se venía haciendo, de juntar todas las escuelas cuyos pisos están mal, al cabo de un año el problema vuelve a ocurrir, porque no es solamente el piso, hay algo más en la estructura del edificio, ¿verdad? Entonces ahora lo que hicimos fue invertir un poco más, pero fueron especialistas a mirar las escuelas. Hoy tenemos detectadas las escuelas y la profundidad del problema de cada escuela, y entonces estamos en condiciones de licitar reparaciones mayores, reparaciones menores y construcciones nuevas. Eso requiere como mínimo $500 millones para lo básico, y estamos detrás de los fondos para hacerlo. Tenemos la intención de ir haciendo cada año
esas reparaciones. Hay 1000 escuelas que en este momento están en situación de emergencia y son las primeras que vamos a cubrir. Estamos en ese proceso. Pero es muy difícil porque uno licita la construcción, la reparación, pero ¿y el mantenimiento? Claro. Se tiene que cambiar un foco, los picaportes se descomponen, la pizarra pierde su utilidad al cabo de un tiempo. Y todo se reduce también a, pueden tener muy buenas intenciones y planificar todo, pero si no hay presupuesto. Así mismo, entonces. Y sabemos que el presupuesto para educación lastimosamente no es así el necesario. Así es. Pero contarte que en este paquete de revisiones y de ejecución, queremos contratar también el servicio de empresas que hagan el mantenimiento por X cantidad de años. Claro. Entonces, el que construyó viene para el mantenimiento y le tienen que avisar, el ventilador se descompuso, se cambia el ventilador. ¿Y quién controla eso? Porque sabemos que cada empresa que entró en licitación y cada empresa que no hizo lo que tenía que hacer. Claro, y ese es el problema. Uno de los problemas es que se licitaban sobre las detecciones de personas que no eran especialistas. Claro. Entonces la empresa se iba para cambiar el techo, pero finalmente toda la viga tenía cupí. Entonces estaba dañado. Claro. Todo el sistema de viga estaba dañado y ellos dijeron, ¿cómo vamos a cambiar el techo si todo lo demás está dañado? Pero no nos presupuestaron esto, no podemos hacerlo. Había obras paradas. Sí. Entonces eso es lo que quisimos evitar con este sistema de que los que saben de infraestructura vayan a mirar las obras. Perfecto. Entonces ahora es pelear por el presupuesto. Claro, así mismo. Veamos este material que habla de la deserción de los estudiantes. Ese es otro problema. La deserción de los estudiantes. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el promedio de instrucción de la población paraguaya, el tiempo que llegan a estudiar oscila los 10 años en zonas urbanas y los 8 años en zonas rurales. Múltiples factores afectan a este aspecto, como la falta de presupuesto para ampliar el tercer ciclo y educación media en algunas zonas. Además de esto, miles de jóvenes entre 15 a 19 años de edad abandonan los estudios para buscar trabajo y ayudar a sus familias. Esa es una realidad y es una realidad que lastima mucho. Sí. Nosotros sabemos muy bien que hicimos un gran esfuerzo en educación a lo largo de décadas para poder tener desde el primer grado al sexto. En todo el país casi nos faltan escuelas para primer grado a sexto. Ahora estamos con déficit para preescolar, pero lastimosamente la inversión en tercer ciclo y media quedó un poco postergada. Las últimas manifestaciones que tuvimos de comunidades y de docentes en las calles es porque reclaman que se les aperture tercer ciclo o educación media, y eso requiere una cantidad de horas cátedras de las que no disponemos. En este momento estamos haciendo una reprogramación, incluso utilizando rubros de la básica, convirtiéndoles en horas cátedras para poder subsanar algunos inconvenientes. Y va a llegar un momento en el cual tengamos totalmente mapeado si para seguir creciendo cuánto necesitamos de inversión. Claro, porque si no desvisten a un santo para vestir a otro. Es lo mismo. Y realmente cuando nosotros hablamos de crecimiento estamos limitados. Necesitamos más aulas para tercer ciclo, más aulas para educación media, más modalidades técnicas disponibles, sobre todo en zonas rurales, y la limitación que tenemos es el presupuesto que no nos permite crecer. Entonces, este año también estamos abocados a tener un presupuesto nuestro que contemple esas posibilidades y que no se corte el presupuesto en algún lado, claro, ¿verdad? Que realmente nos permitan invertir para el crecimiento. Usted habló de manifestaciones. ¿Cuál es su opinión ante estas manifestaciones que tuvimos? La de los estudiantes de la universidad. Bueno, yo entiendo que todas las personas tienen derecho a manifestarse y a expresar su preocupación, pero yo principalmente apuesto por el diálogo como herramienta. Yo creo que uno hace una medida de fuerza después de haber agotado todas las medidas de diálogo, de intentar llegar a un acuerdo, y si es imposible, entonces la medida de fuerza es lo último. Y yo no he visto eso en este proceso, ¿verdad? Entonces, tal vez como sociedad tengamos que mejorar nuestras herramientas, no ir primero a la fuerza y luego sentarnos a dialogar. Perfecto.
Bueno, y tenemos otro material que habla, bueno, de dónde nos cuesta más, el déficit, donde tenemos matemáticas, lenguaje y ciencias. Déficit en matemáticas, lenguaje y ciencias. Leer y no entender lo que se lee. No superar niveles mínimos de problemas matemáticos. Estar por debajo de la media en conocimiento de ciencias son algunos de los obstáculos de la educación paraguaya. Los niños y adolescentes avanzan de grado o curso, pero están desfasados y prácticamente no aptos para llegar al objetivo trazado por el sistema educativo. Bueno, me indican que tenemos que hacer un corte, entonces a la vuelta del corte la viceministra nos va a explicar esto y me va a explicar, viceministra, cómo es posible que un niño pase de grado si no aprendió a leer. A la vuelta. Bueno, tenemos 5 minutitos finales de programa, pero justamente este tema, el déficit en matemáticas, lenguaje y ciencias. Se lee y no se entiende lo que se lee. Muchos chicos no saben leer. Hacen por sílabas o por letras, no pueden leer toda una oración y entonces obviamente ¿cómo van a entender si no pueden leer? ¿Por qué pasa eso? Bueno, la evidencia de que no se comprende lo que se lee es la forma de leer. Cuando uno mira a un niño que está leyendo entrecortado, que tiene que leer y repetir algunas sílabas, evidentemente allí hay un problema de comprensión que puede deberse a varios factores. Hay algunos problemas de aprendizaje que no se detectan a tiempo. De hecho, no todos los niños aprenden en el mismo ritmo y al mismo tiempo. También puede deberse a una equivocación que cometen los maestros de creer que cuanto más aplazados tengan su grado, si les aplaza es un problema que se le va a sancionar o algo así, ¿verdad? Por eso que ya no se aplazan más. Entonces ahí tenemos dos cuestiones, ¿verdad? Una, que la calificación que saca la escuela del 1 al 5, que normalmente a nosotros los padres nos da el reflejo de lo que supuestamente ellos aprenden, al Ministerio de Educación como dato no les sirve. ¿Por qué digo que no les sirve? Porque nosotros basamos estos programas y decimos que no se comprende lo que se lee por las evaluaciones externas o internas, pero no porque estamos sacando un promedio de cuántos se aplazaron. Claro. Entonces ese es otro ritmo, esa es una información para la escuela e información para las familias. Y si nosotros demasiado queremos que saque 5 nuestros hijos, nos engañamos. Lo que tenemos que querer es que aprenda. Claro. Que aprenda. Bueno, entonces ahí, por un lado, los maestros a veces no detectan las falencias en el proceso de comprensión, que hay algunos que se retrasan un poco más en el proceso. Del 1 al 3 hay un sistema que se llama promoción asistida, que el niño que empieza en el 1 por el desarrollo psicoevolutivo y la maduración, recién al término del 3 completa su fase. Por lo tanto, ahí no se le permite que haya un corte de aplazado en primero, aplazado en segundo. Ya. Porque se le da la oportunidad de completar su ciclo, pero en 3 sí. Claro. En 3 ya tuvo que haber leído, ya tuvo que haber sabido escribir, y del 3 en adelante sí la calificación del 1 al 5. Esa promoción asistida es porque además no todos los niños tienen el mismo ritmo en su desarrollo. Sí. En la primera infancia, 1 mes o 2 hace mucha diferencia. Y queremos darle a los niños la oportunidad de que, bueno, esas vacaciones entre diciembre y enero, que le generen muchas experiencias, a lo mejor viene más maduro para el 2º grado y ya está en mejores condiciones. Entonces, esa oportunidad para no estigmatizarles ya con 1 o 2 o 3, se permite el paso, pero ahí sí. Hasta el 3. Hasta el 3. Los profes tenemos que ayudarle mucho a las familias explicándoles en qué fase de desarrollo están los niños y las niñas, ¿verdad? Pero si a partir del 3 al 6 grado no leen, evidentemente allí hay un problema que hay que saber enfrentar. Hay que revisar qué metodología se utiliza, hay que revisar si el niño no tiene problemas de aprendizaje,
Hay que revisar también si no están recibiendo presión de algún lado de que no tiene que haber aplazados. Nosotros en una reunión con directores les dijimos claramente, el ministerio no tiene ningún interés de que los estudiantes pasen y que no se aplacen sin saber. Nosotros queremos que aprendan. Por lo tanto, si alguien les dice el ministerio no quiere que se aplace, es mentira. Y yo lo digo aquí con todas las letras. Nosotros no exigimos que pasen de grado sin leer, sin saber escribir, sin saber entender lo que leen. Eso es un mito que hay que desechar. Entonces, si los alumnos que no aprenden a leer y escribir son muchos, evidentemente hay que revisar la metodología, hay que revisar todo lo que se está haciendo con ellos, porque muchos de los niños vienen con déficit de alimentación, con déficit de atención, con muchos problemas que la escuela a veces ya no puede solucionar. Sí. Muy clarito todo lo que nos dijiste, muy didáctico, se nota que sos profesora. De verdad se entendió todo muy bien. Nosotros estamos terminando el programa, viceministra. Agradecerte tu tiempo, la deferencia que tuviste en estar en nuestro programa, un honor tenerte aquí y muchas gracias por tu humanidad, por tu humildad y por todo lo que nos estuviste explicando, poniendo toda tu experiencia, que es vasta, aquí para que podamos entender un poquito cuál es la realidad educativa en Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.